Lo más terrible para mí es la conducción del gobierno. Nadie gobierna, nadie ejerce control de las acciones de gobierno. El presidente no gobierna, el premier es un inútil. O sea, cada ministro hace lo que puede. Está ahora en nuestros estudios y le damos la bienvenida a Mariano González, ex ministro del Interior. Bienvenido, Mariano. Buen día, Nicolás. Un gusto estar en tu programa. Tenemos un minuto antes de ir a la pausa y quisiera hacerte una pregunta bien provocadora. Tú has dicho que tú has sido una especie de caballo de Troya. Es decir, ¿tú entraste sabiendo que ibas a salir? No, yo entré con toda la intención de recuperar el Estado, de recuperar la gestión pública y hacer un esfuerzo por hacer entender desde dentro al gobierno, hacer entender al presidente que era indispensable un cambio. Y en esa línea venía trabajando. Pero también era consciente de que si eso no funcionaba y podía... Activabas. No. Activabas el detonante, así como esos kamikazes, te metes adentro y activas la carga. Podía encontrarme con lo que evidentemente me encontré, que era una clarísima intención de entorpecer el trabajo de la justicia. Vamos a ir a la pausa. ¿Qué hora es? Son las 8:29 de la mañana, ya nos toca y regresamos inmediatamente con Mariano González. Va a estar bueno esto, estoy seguro. Regresamos. Estamos en Exitosa Perú, que en este mes de julio es la voz de la patria. Y nos acompaña en nuestros estudios Mariano González, que fue ministro de Interior por escasos... ¿Cuánto tiempo duraste? 15 días. Y no me gusta decir esto, ¿te lo dije? No te lo dije. Sí, claro. Te lo dije acá, está grabado, ¿no es cierto, Martín? Está grabado. Pero, o sea, ya, comencemos a desentrañar esta historia. Y terminemos lo que empezamos antes, lo del caballo de Troya. Bueno, te explicaba que... O sea, ¿esto fue un acto voluntario tuyo, personal, individual, o tú coordinaste con alguien? Yo voy a entrar al gobierno. No. Y voy a dar la pelea ahí. Así es. Pero lo que sí, y en algún momento obviamente se sabrá, ustedes, los periodistas, siempre respetan el off the record y la fuente, ¿cierto? Igual, en mi caso, yo tengo a alguien que en su momento seguramente va a decirlo y esperaré que esa persona rompa también el off the record, de que en privado le dije exactamente todo lo que podía pasar. O sea, no es que yo sea ingenuo. ¿Pero qué es un...? Ya metiste pues el misterio, pues, Mariano. No. ¿Cómo me ves como que le das le pones un caramelo a un niño y no lo dejas agarrarlo? Como, pues, o sea, como no tú dirías en algún momento, no se lo pierdan, ¿no? Sí, o sea, lo que pasa es que... ¿Pero de qué estás hablando? ¿De alguien del mundo empresarial o del mundo de la política? Del mundo de las comunicaciones, del mundo de la prensa. Sí, claro, pero... Es un tema, digamos, a estas alturas, no secundario, pero que en breve se sabrá y yo tengo que respetar también. Tengo códigos, ¿no? Y yo respeto a las personas, así como las personas con las que converso también. Ya, lo vamos. Voy a respetar tu... Ya, pero vayamos... O sea, ¿quién te llamó? ¿El presidente? No fueron sus asesores, no fue porque lo que se decía es que pues cuando nosotros empezamos a tratar de indagar quién llamó, a qué sector, porque tú sabes cómo ha sido el tema en el gobierno, ¿no es cierto? Ha habido un cuoteo. O sea, el presidente ha canjeado los votos en contra de la vacancia por lugares en el gabinete. Y así tiene ministros que representan de alguna manera Acción Popular, a Somos Perú, en algún momento a Perú Libre, aunque esos están ya todos de salida, ¿no es cierto? Es decir, se ha construido un gabinete para... enganchar a los sectores políticos que puedan ser respaldo del presidente a la hora de una vacancia. Yo tengo una posición política. Pero también están los chotanos y también está el entorno de asesores. Entonces la pregunta es, ¿quién lo llamó? ¿Quién lo llevó? Yo tengo una ¿Viverto Castillo, es verdad que fue Viverto Castillo? Yo tengo una posición política, pero no respondo con el respeto de las organizaciones políticas a ninguna de las que están en el Congreso. Lo que sí, conversé con el presidente y la verdad nunca se me condicionó a nada. Me dijo, haga usted lo mejor para el país. Y eso es lo que venía haciendo. O sea, yo lo asumí en serio, pero como te decía en el bloque anterior, en el camino, rapidísimo, ¿no? O sea, las primeras decisiones vi que no había tanta libertad como pensaba, ¿no? Porque tú le diste una entrevista a Rebeca Diz del semanario Hildebrand en sus 13, horas antes
Sí. de que te sacaran. Tú no tenías idea de que te iban a sacar, Mariano. Yo sabía que... Porque la no, declaración no. que tú le das a Rebeca dices, he presentado una propuesta, estamos discutiendo con el presidente. Es decir, era, digamos, como que había una expectativa de que algunas cosas se podían hacer. Sí, pero también sabía, más, creo que cualquier persona con experiencia política, y en privado alguna gente me decía, ¿llegarás a 28? O sea, obviamente era una posibilidad, ¿no? Pero para mí no era importante permanecer mucho tiempo en el cargo. En otras circunstancias, claro que sí. Yo creo que en el Ministerio del Interior, y lo dije inclusive en el Congreso, debería haber una especie, digamos, de continuidad de la línea de trabajo, de los proyectos, así como economía, ¿no? Que son, creo, dos sectores pilares, ¿no? La economía y la seguridad. Pero en esta coyuntura, yo era consciente que todos los movimientos que estaba haciendo desde el primer momento, cambiar al jefe de la DIGIMIN, traer a Colchado que trabaje a mi lado, armar el grupo especial, traer a oficiales que estaban en otras unidades y ponerlos a la DIRIN, ¿no? O sea, hay una serie de movimientos que no han sido muy públicos. 30 oficiales, llevarlos a la DIGIMIN, o sea, toda una serie de poner al general Vallejos, Mori, o sea, todos los movimientos generaban... Ahora, ¿no? tú has dicho que la razón por la que te sacan no tienen que ver con tus propuestas de seguridad, ni con lo que tú pretendías hacer en el Ministerio del Interior y con la policía, sino con el tema de la captura de las personas del entorno del presidente. Totalmente, no tengo ninguna duda. ¿Y por qué estás tan convencido de eso? Porque... No, antes que eso, ¿cuán cerca estamos de eso? Sabes que por la reserva de los temas de inteligencia no puedo decir detalles, pero lo que sí te puedo asegurar es que están muy cerca, muy cerca. Es decir, que la captura Y justamente del por sobrino ello, del secretario y del exministro de Transporte podría ser una cosa que de días. Por esa razón, justamente es que se acelera, digamos, mi salida, pretendiendo bloquear el trabajo del equipo especial. Ahora, hay gente que dice, no, la fiscal lo pidió, lo que desconocen, y algunos colegas tuyos muy acuciosos, pero esta vez se les ha pasado un detalle. De ese equipo de 4, o de esos líderes de 4, que además hay detrás lo que yo diría hasta una tropa de élite de verdad, 2 de ellos no estaban en sus puestos, en esos puestos antes de, es decir, antes de que llegara al ministerio. Tú llegaste, tú los pusiste en esos lugares para y de que ahí... pueda pedirlos la fiscal. O sea, ¿eso qué significa? ¿Que tú coordinaste con la fiscal Marita Barreto? No, lo que pasa es que cuando uno lee y entiende, digamos, el trabajo de la investigación fiscal y uno entiende el trabajo de la inteligencia, obviamente se adelanta, disculpando la expresión, se adelanta la jugada, ¿no? Entonces lo que hice los movimientos como para decir, ahí está. Entonces, y eso se hizo, y lo importante no es que yo quede bien o que yo quede mal, lo importante es que ese equipo es un equipo, no sé, de lo mejor de la policía. O sea, Colchado, Lozano, Silva y Moreno, o sea, son oficiales de una trayectoria impecable y para mí son, de verdad, los verdaderos patriotas, ¿no? La sangre nueva de la policía. Ahora, pero ellos siguen, ¿no es cierto? Claro. Es decir, la fiscal Marita Barreto solicita para el desarrollo del trabajo del equipo especial que se ha constituido en la Fiscalía para la lucha contra la corrupción, que ella, como manda la ley, tiene que trabajar en estrecha coordinación con la policía. Y ella solicita no solamente qué funciones, sino qué nombres. Y quién coordina. Y por eso es importante. Ahorita, de verdad, ya pensar en que si dejé el cargo y cómo dejé el cargo, y es lo de menos. En otras palabras, Mariano González es lo de menos hoy. Lo que a mí me interesa y debe interesar a la prensa, a la comunidad de inteligencia y a la sociedad, es que debemos cuidar como oro a estos 4 oficiales para que cumplan con su trabajo, para que nadie sabotee su trabajo y para que toda la gente, que es una gran tropa que está detrás de ellos, también pueda cumplir con su trabajo, ¿no? Esos son, para mí, la sangre nueva de la policía, además que le va a devolver la moral a una policía golpeada por mucha gente. Y quiero hacer una precisión también, Nicolás. Algunas personas me reclamaron de por qué expresiones tan desafortunadas para algunos con el señor Torres, ¿no? Cuando dije pobre diablo. Voy a precisar. Pobre diablo le dije por misógino y por haber maltratado y ofendido
a la Policía Nacional y a nuestras Fuerzas Armadas, en público y en privado. Por eso se lo dije y se lo volvería a decir. Esa expresión que tuvo, que ojalá que las Fuerzas Armadas y la policía hicieran lo que hacen en las rondas, lo dijo también adentro. Sí, y con todo el tono más subido, ¿no? Entonces, cuando yo dije pobre diablo, me refería tanto por la falta de respeto que ha tenido con las Fuerzas Armadas, con la policía, pero también con expresiones peyorativas en algún momento con las mujeres, ¿no? O sea, yo creo que hay que ser responsable y cuando uno tiene un cargo, pero hoy tengo más libertad probablemente para hablar, sí, pero creo yo no estoy para aguantar tampoco tonterías, ¿no? Ahora, este equipo de élite, es decir, acá la discusión, porque la fiscal te ha convocado, y evidentemente la fiscal lo que le interesa saber no es solo cuál es tu opinión, porque tú le preguntas a la gente, sacas el micro y usted cree que el presidente Castillo está involucrado en los otros, la mayor parte te va a decir que sí. Ya, pero eso puede ser una opinión. La pregunta es, ¿qué evidencias tienes de esto? ¿Qué pruebas tienes de esto? Objetivamente, a ver, si en los primeros días cambias al jefe de la IJimín, ojo, y jefe de la IJimín, que en un programa dominical, en Panorama, sale como parte de un equipo de inteligencia que no hace nada, por decirlo delicadamente, o mira para otro lado. Entonces yo lo cambio, pero no lo cambio ni siquiera solo por el reportaje, lo cambio porque yo no lo conozco en el ámbito de la inteligencia, es un desconocido, no tiene el expertise, no es de mi confianza. Entonces pongo a Paolo, que es el general Vallejo Mori, que es un oficial incuestionable. Traigo a René, que es Colchado, para la para la jefatura de búsqueda. Silva va a la IRIN. Convoco para el equipo también, digamos. Claro, pero toda la operación, todos estos cambios no tenían por objeto solamente la captura de los prófugos, sino, es decir, lo que estaba pidiendo la fiscal Marita Barreto es un equipo eficiente, no para capturar estos 3 prófugos, sino para armar un aparato poderoso de lucha contra la corrupción. Además, este componente de todo el sistema de inteligencia que es la IJimín es, digamos, un órgano importantísimo que brinda información muy limpia, muy nítida al ministro del Interior, es decir, como poner todas las cartas en la mesa y teniendo una mirada estratégica puedes tomar las mejores de las decisiones. Ahora, para eso sirve la inteligencia, pero parece que eso no lo entiende tampoco ni el presidente. Claro, pero digamos, pero la prueba, la evidencia, tú dices, para hablar de este asunto... Acción-reacción. Claro, asunto puntual. Tú sacas, haces cambios, ¿no es cierto? Y me reclaman. Te reclaman. Claro, o sea, lo que pasa es esto. Bueno, eso es verdad, ¿no? Sí, lo has contado a esta chica Rebeca en la entrevista. Lo que pasa es que de repente esa parte no la ve. Me reclaman. Entonces, obviamente, si yo tomo una decisión de cambiar... Y te dice, ¿por qué lo has sacado? Es buen muchacho. Primera alerta. Ahí se produce la fractura inmediata. Obviamente, yo podría haber dicho, claro, el otro me dice, te hubiera sido en ese momento, sí pues, y no hubiera pasado, no se hubiera, por ejemplo, dejado instalado ese equipo especial, porque ha pasado todo eso más de una semana después. Entonces, primera alerta. Segunda alerta, una persona que tiene un oficial, que tiene un mal comportamiento conmigo, ya en su momento también aclararemos eso, pero un mal comportamiento conmigo, que venía de la gestión de Dimitri. Y yo, ¿qué hago? Obviamente pido que sea retirado de mi entorno, porque a los 2 días. Pasan los días, voy a Palacio y me dicen que está trabajando en Palacio. Le pregunto al presidente y me dice, es un buen muchacho. O sea, gente que tú habías sacado de tu entorno, del entorno del ministro del Interior, digamos. Aparece, entonces, pero ¿por qué lo sacaste? ¿Porque no te resultaba confiable? No solo eso, sino porque era una persona, digamos, que tuvo un mal comportamiento hacia mi persona. O sea, me faltó el respeto. Ya, me faltó el respeto y yo le dije, ok, hasta acá nomás, te vas. ¿Pero en qué sentido? ¿En qué sentido? Me amedrentó, así de claro. Me amedrentó mencionándome algunas cosas, digamos, que lamentablemente no se pueden repetir ante cámaras. ¿Ya? Entonces, se portó mal
lo saqué. O sea, ¿pero qué estaba haciendo? ¿Cuestionando tu autoridad como ministro del Interior para tomar ciertas decisiones? En la práctica sí. Entonces, yo... Ahora, tú todo eso se lo has contado al presidente. y a la fiscal de oportunamente. la Nación. Claro, oportunamente digo, oiga, y me dice, no, tranquilo. Y lo premian yendo a Palacio, entonces yo tengo que tener otra alerta más prendida. Entonces, y así es una sucesión, imagínate, en 15 días, una sucesión de hechos, uno tras otro. Entonces, Ya, pero tú dices que lo determinante es el nombramiento de este equipo claro, para apoyar a la fiscal Marito. Soporto, tranquilo, me las trago inclusive con una ley del hielo de mucha gente dentro, ya criticado por dentro, por fuera, y porque a la final uno no está para que lo aplaudan, sino para trabajar, ¿no? Por el país. Entonces ya, sigue avanzando, y cuando se logra dar el paso más importante, que era la conformación de este equipo, en la noche siguiente se me reclama y me dice, ¿por qué toma decisiones sin consultar? Y yo le digo, esa decisión la tomo porque esta, digamos, está dentro de mis atribuciones. Yo he emitido una resolución ministerial y se supone que si soy el ministro puedo tomar decisiones, ¿no? Entonces, bueno, le digo, presidente, si no está conforme, puedo ir a explicarle inmediatamente a Palacio. No, me dice, no, yo le aviso. Le digo, presidente, o mañana temprano antes del Consejo de Ministros. No, yo le aviso en unos minutos. Y efectivamente, en unos minutos me avisó. Le avisó por Twitter. Sí, chao, ¿no? Es decir, ni siquiera dijo, bueno, mejor hasta acá llegamos, no estamos de acuerdo, no me gusta la manera como está haciendo las cosas. No, en absoluto. Y ese cuento de la carta de renuncia es una carta que... Pero eso ha resultado muy extraño. Se firmó en el momento... ¿Cómo a un ministro le pueden pedir que deje firmada una carta de renuncia? Porque además no la necesitas, el presidente... Te retiene la confianza y punto. Se acabó. Sí, claro, por eso es que cuando... Pero es cierto que eso es un requisito no solo ahora, sino que se ha convertido en una especie de tradición. Con PPK yo nunca firmé carta alguna. Y además, en ese momento inclusive, a la hora de la juramentación, el 4 de julio, me presentan las declaraciones juradas previas inmediatamente y veo la carta y a la persona, oiga, le digo, ¿y esto? No, es requisito en esta gestión. Bueno, o sea, porque... O sea, que lo han hecho con todos los ministros que han juramentado, si lo han hecho con Mariano González. No sé, quizá... Pero es ridículo, ¿no? Porque el presidente decide... Y te vota, pues, ¿no? Y te vota, claro, y no necesita ninguna carta de renuncia firmada con antelación ni nada por el estilo, o sea, ¿no? O sea, es incluso un desconocimiento de cuáles son las funciones del Ese es el otro tema. Independientemente de la proclividad a interrumpir o a entorpecer la labor de la justicia o inclusive estar vinculados a actos de corrupción, lo más terrible para mí es la conducción del gobierno. Nadie gobierna, nadie ejerce control de las acciones de gobierno. El presidente no gobierna, el premier es un inútil. O sea, cada ministro hace lo que puede. Hay algunos que trabajan con cierta eficiencia y otros que mejor ni mirarlos, ¿no? Un desconocimiento de la lógica, inclusive del Estado, de las funciones que debe tener un gestor. Ya, no pido que todos sean políticos, pero por lo menos buenos gestores, ¿no? Por eso es que tú dices que el gobierno es prácticamente inviable. O sea, es inviable. Es inviable. No hay forma o sea, la única forma de salvar esto es, qué sé yo, con un gabinete de técnicos y políticos, pero tampoco creo que Castillo hoy esté en las condiciones de... O sea, para ti no ha sido suficiente la salida de Cerrón, porque Cerrón ya no está, ¿no es cierto? No es alguien presente en el gobierno, no es alguien que participe de ninguna manera en la toma de decisiones. Uno de los graves errores de la derecha ha sido maximizar a Cerrón. Cerrón es nada, o sea, vos ni referirse a él, ¿no? Es nada. Yo tengo mi propia teoría, ¿no? Que puedo aprovechar, Tania, lo he dicho otras veces. Yo creo que ha habido un error, porque la gente no escucha en este país, lamentablemente. Está todo tan polarizado y la gente está tan ciega. Porque al final, ¿qué cosa era Pedro Castillo? Era una nueva versión de Alejandro Toledo. Es más, él venía de Perú Posible. Él no es un comunista, nunca lo ha sido ideológicamente. Castillo ideológicamente es nada. Sí, pero ¿qué pasa? Esta persona que viene de Perú Posible, que viene empoderado porque ha sido un líder importante de la huelga magisterial y con eso ha ganado
mucha credibilidad entre los maestros y en el movimiento social, quiere ser candidato a la presidencia y no tiene partido. Y empieza a buscar partido, porque así como se fue con Cerrón, pudo irse con otro, ¿ah? Pudo haber sido candidato de otro partido con otra ideología. Y Cerrón empieza a buscar candidato, como hizo en Lima con Belmont, porque Belmont ha sido candidato de Cerrón en Lima, aunque parezca una alucinación, pero ha sido verdad, ¿no? Y el Colorado, pues, de comunista no tiene nada, ¿no? Pero, en fin, esas cosas pasan en la política peruana. Entonces se produce un encuentro oportunista entre un hombre que quería ser candidato y no tenía partido, y Cerrón, que quería meter a alguien en el Congreso y no tenía candidato presidencial, y se engancha. Y en un momento Castillo dice, Cerrón no va a ser ni portero, lo que estaba haciendo es mandar un mensaje, sáquenme a Cerrón de encima, y en vez de sacarle a Cerrón de encima, lo que hacen es amenazarlo con la vacancia, y en ese momento Cerrón se convierte en todopoderoso. ¿Por qué? Porque tiene los votos para impedir la vacancia. Ahora, pero, y ahí es que se lanza la yugular del gabinete, ¿no? Ahora, pero hay también, lo he dicho ayer en el Congreso y lo puedo decir públicamente hoy, sí hay, digamos, no toda la bancada, pero hay un sector rescatable del bloque magisterial. O sea, yo he tenido oportunidad de conversar en grupo y también bilateralmente con alguno de ellos. Y sí hay gente ahí muy bien intencionada, muy preparada, y me apena, hubiera preferido 1000 veces que cualquiera de los del bloque magisterial haya sido el candidato, ¿no? Porque tienen mayor formación política. O sea, el candidato a la presidencia del Congreso, claro. Dices. Sí, o a la presidencia del Perú, ¿no? Ah, o sea, la presidencia de la República, claro. De verdad que a mí esa parte sí es, digamos, la parte más dolorosa para mí, ¿no? Porque yo siento aprecio por varios de los congresistas. Ahora, escúchame, tú has dicho que a ti te sacan. El primero es bien extraño, porque hasta ahora yo no entiendo por qué te llamaron, ¿no es cierto? Si no habían conversado previamente con él, porque tú no has tenido encuentros previos con el presidente, sí, ¿no? Sí, pero hace tiempo, ¿no? Y además, recuerda que inclusive en una entrevista acá, antes de que empiece el gobierno, y después otra cuando ya había una volada de que podía entrar al gabinete, y te dije, y lo repito nuevamente, te decía que lo elemental, por lo menos en el área de seguridad, era construir un discurso del orden, y debe estar en una de tus entrevistas conmigo, construir un discurso y una praxis del orden. La izquierda tenía una gran oportunidad con Castillo, que ha sido desperdiciada, ¿no? Ahora, a mí también me interesa demostrar que uno puede ser de izquierda, no interesa de centro, izquierda, radical, pero progre, lo que sea, pero puede ser de izquierda y eficiente. No tiene, o sea, sacar del imaginario de la gente que todo lo que viene de la izquierda o del centro hacia la izquierda es malo, es odio e ineficiente, ¿no? Así no es. O sea, sí podemos... El problema es que vamos a tener que arar mucho para el reencuentro de este país que está espantosamente polarizado, ¿no? Pero vayamos a lo que nos trae acá hoy día, Mariano. O sea, tú has dicho, a mí me sacan del gobierno porque el presidente se irrita con una serie de decisiones que yo estaba tomando y que tenían, entre otras consecuencias, la posibilidad de una captura en un corto plazo de los prófugos. Eso es. Es decir, que ha sido una manera de proteger a los prófugos. Ahora, eso tendría que expresarse de alguna manera con la destitución de este equipo o la disolución de este equipo, pero eso no ha ocurrido. ¿Qué está pasando con este equipo que se ha formado? No ha ocurrido exitosa, porque la resolución firmada y publicada un día antes de mi salida ya está en ejecución. Es decir, el equipo ya está constituido. Ahora, sí hay manera de asfixiarlos y por eso hay que estar vigilantes. Por ejemplo, con los recursos. ¿Qué haces tú, por ejemplo, si tienes a los 4 oficiales con toda su gente, con todo su equipo detrás y no tienen un sol para trabajar? Los asfixias. O vas a reforzar el equipo y le pones gente ineficiente. Ya no vamos a decir gente mala, ni mucho menos. Gente que no sabe el trabajo de inteligencia. Nadie puede ir a aprender ahí, Nicolás. Nadie. O sea, ese es un trabajo para expertos, para gente que... Ahora, pero eso todavía no ocurre, ¿no es cierto? Eso, o sea, lo que sería la prueba, lo que convertiría tu afirmación en una prueba es que eso que tú dices ocurra. Sin es embargo, decir, me sacaron porque le di a la fiscal Marita Barreto lo que me pidió 4 oficiales, ¿no es cierto? Para y todos sus equipos. Claro. Y por eso me sacaron.
Entonces, lo que tendría que ocurrir es que o saquen a estos 4 coroneles o desactiven la operación. O como tú dices, los asfixien sin recursos y sin personal adecuado. Claro, pero también es dejar claro que la salida, mi salida del ministerio, a ver, políticamente les afecta, ¿no? Porque una cosa es que ellos trabajen con el respaldo de su ministro, ¿no? Y otra cosa es que tengan al ministro en contra, ¿no? Como evidentemente yo estoy seguro que está pasando. Ahora tú, ¿no? en conclusión, ¿tú estás convencido de que el presidente no es que no solo no tiene la voluntad de que capturen a los prófugos, sino que los está protegiendo? ¿Eso es lo que tú dices? De lo que yo estoy seguro es que a él no le interesa que se capture, es más, preferiría que eso no suceda. ¿Por qué? Porque los actos que ha tenido durante mi gestión apuntan a ello. Pero además, porque evidentemente, digamos, no es parte de su agenda, ¿no? Y no hay ninguna intención, digamos, ni siquiera de colaborar mínimamente con la justicia, ¿no? Es imposible. Yo no tengo ninguna confianza. Es decir, conmigo se compró todos los boletos para desconfiar, ¿no? Porque la versión de fuentes del gobierno decía, no, Mariano se ha ido porque no hubo un acuerdo con el nombramiento de viceministros. Esa fue la razón. No, en absoluto. Hubo una sugerencia. El presidente te pidió que pusieras a Ver Camacho, que es el subsecretario general de la presidencia. Me sugirió y le dije que no cumplía con el expertise, sí tenía años de experiencia en el trabajo, pero no cumplía con el perfil para ser viceministro y sí, se incomodó, pero no más, el tema se cerró ahí. O sea, no es que esa sea para nada, o sea, sería, no sé, relativizar de manera inadecuada el tema. El tema de fondo es la obstrucción a que el trabajo que venía haciendo en el sector no continúe. Y no continúe básicamente, no por mi persona solamente, sino porque, como te decía hace un momento, si los policías que están a cargo de las investigaciones tienen el respaldo político, obviamente están fuertes y pueden hacer. Hoy yo no sé si tengan la confianza con el nuevo ministro de coordinar alguna acción, de pedir, digamos, algún tema administrativo. Ahora, pero tú dices, hace unos minutos lo has dicho, la operación entre otras cosas, ¿no? Pero porque entiendo que hay múltiples operativos anticorrupción en marcha, pero digamos, hay uno específicamente que tiene que ver con la captura de los prófugos. Eso está en marcha, eso está encaminado. Hay un trabajo montado. Totalmente. Sí. Y espero que tengamos una muy feliz fiesta patria, ¿no? Uy. Tenemos que ir a la pausa. Por favor, te ruego que te quedes unos minutos más porque yo he esperado pacientemente, te he paseado por todos los medios tranquilo, esperando, mirando a Mariano en todos lados, pero no importa. Tú has dicho que tienes la convicción de que el presidente Castillo está involucrado en actos de corrupción. Y yo quisiera que tras la pausa nos expliques de dónde viene esa convicción. Regresamos con Mariano González. Volvemos. Estamos en Exitosa Perú, que en este mes de julio es la voz de la patria. Nos acompaña en nuestros estudios Mariano González, que ha sido protagonista esta semana, no solo por su abrupta salida del Ministerio del Interior, sino por el hecho de que él dijo que las razones de su salida, es decir, en primer lugar, por la razón de la salida de la que hemos hablado extensamente en la primera parte de esta entrevista, que tiene que ver con su decisión, en resumen, de capturar al sobrino, al exsecretario y al exministro de Transportes. O sea, tú estás convencido, Mariano, que por eso te sacaron. Totalmente. Que si tú permanecías, tú los ibas a capturar. Sí. Y el presidente no quiere que eso ocurra. Sin ninguna duda. En absoluto. Y en absoluto. Y por eso es que, respondiendo también a la pregunta que me hiciste en el bloque anterior, esa es para mí la razón fundamental por la cual yo he dicho que él tiene un vínculo con la corrupción. O sea, ¿por qué? Porque los principales investigados por casos de corrupción durante este gobierno están siendo perseguidos y de alguna manera yo venía haciendo un trabajo para que ellos puedan ser capturados y el bloquear. O sea, ¿qué es lo que tú crees? Que el presidente teme lo que puedan decir, porque, o sea, una cosa es Samir Villaverde,
yo he llamado la atención sobre esto, ¿no? O sea, hay gente que lo trata como héroe nacional, o sea, tremenda joyita, pues, o sea, héroe nacional no se pase. Sí, además, yo me acuerdo, su primera declaración prácticamente la estaba leyendo, ¿no? Y la sensación que te daba es que estaba héroe nacional según Butters. Bueno, no me quiero pelear con Philip, pero... No, yo tampoco. ¿No? Además ha pasado por acá. No, es un tipo simpático, pero creo que en ese tema está equivocado. ¿En qué sentido? En pretender hacer de Villaverde un héroe, ¿no? Solo en eso. No, después ya yo puedo discrepar ideológicamente. El tema además es que Villaverde ha mezclado, como dicen, papas con camote, porque es cierto, él ha tenido acceso a información, aparte de sus antecedentes que lo descalifican, y la interrogante que yo hago es cómo el presidente ha podido meter a alguien así a su entorno permitido, porque ha participado en la campaña, ha estado en el entorno. Pero sí hay que reconocer una cosa, que cualquier colaboración eficaz, sea de un prontuariado o sea de la Madre Teresa de Calcuta, con el respeto de la Madre Teresa, vale. Y para el sistema de justicia es importante. Por supuesto, eso es cierto, pero estamos hablando ahora de la calificación del personaje, es decir, Samir Villaverde con todos esos antecedentes, ¿qué hacía ahí? Ahora él, con todos estos antecedentes, dice que Dios lo ha puesto ahí, no te pases, estaba ahí para hacer negocios. Está claro que para qué se metió ahí, para hacer negocios. Y salió todo mal y ahora está tratando de salvarse confesando. Ahora, el problema es que está mezclando información que puede ser valiosa, como las grabaciones que hizo de algunos de los protagonistas de este drama, pero le está agregando cosas que resultan pues delirantes, como eso de decir que habían comprado la voluntad del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Mariano. O sea, nadie que conozca un mínimo del funcionamiento del sistema electoral puede tragarse eso. O sea, ¿por qué? Porque el presidente del Jurado Nacional de Elecciones no decide quién gana las elecciones. O sea... Y hay otro tema. Yo conozco a Jorge Salas. No es mi amigo, pero la trayectoria, que lo conozco como juez en Arequipa, y su trayectoria puede responder por él. Pero yo lo que puedo decir es que uno puede discrepar de Jorge Salas. Es más, me puede no caer bien, me puede no gustar. No me pueden gustar sus ideas, los casos que defendió cuando fue abogado, una serie de cosas. Pero decir que él recibió dinero, ahí sí yo no creo, ¿no? Porque yo lo conozco y sé perfectamente que no es un tipo manchado por la corrupción, ¿no? No, pero además el atribuirle un poder que así quisiera no podría. Es decir, ¿cómo podría cambiar Jorge Salas el resultado de una elección cuando la OMP es la que cuenta los votos y cuando el Jurado Nacional de Elecciones es un colectivo, no es una persona, donde además había uno del otro lado en el Jurado Nacional de Elecciones en el momento de esas decisiones? Si recordamos hace muchos años a expresiones de políticos, inclusive ya desaparecidos, que decían que se gana en mesa, muchos, ¿no? O sea, el tema acá ha sido un problema de personeros y todo, pero no creo que esa discusión hoy valga la pena, ¿no? Porque vamos a tocar de repente fibras sensibles para alguna gente. Lo que sí creo es que hay un firme compromiso en el gobierno, concretamente en el presidente, de no colaborar con la justicia. Y eso, o sea... Ya, pero eso ya. Exitosa. Estamos regresando al mismo punto y hay algo que se me quedó en el tintero, como dicen. Y yo he recogido versiones de gente amiga de la policía que me dicen que en más de una oportunidad en las últimas semanas han estado a punto de capturar una vez a Pacheco y otra vez a Silva. Y las dos veces se filtró información. ¿Eso es verdad o no? No tengo conocimiento de esas filtraciones, pero si eso fuera verdad, eso sería un acto de traición, ¿no? Y los traidores también deben pagar. Ya, pero bueno, de acuerdo. Eso tarde o temprano se va a saber. O sea, no es que van a pasar piola. O sea, ahorita en el momento no es ir por los traidores, sino ir por el objetivo. Pero una vez que se sepa, obviamente se va a saber. Y esos traidores también caerán. Ahora, traidor te ha dicho a ti Guido Bellido, ¿no? Me tiene sin cuidado, o sea... Yo no he venido a caerle bien a Puca ni a nadie, ¿no? Yo jamás le he ofendido, ni me interesa tampoco ponerme en una discusión con él. Pero sí quisiera precisar, sobre el presidente, ¿no? Cuando me preguntaste, hay dos áreas de repente donde él está teniendo un vínculo directo con el tema de la corrupción.
Uno es definitivamente, y por eso está siendo investigado, el tema de la obstrucción o, digamos, encubrimiento, ¿no? Entonces, y otro tiene que ver con la información, con las denuncias, investigaciones que tiene la Fiscalía, tanto por la información dada por los colaboradores eficaces como por testigos protegidos y las propias pesquisas que está haciendo el Ministerio Público, ¿no? O sea, son dos cosas distintas, ¿no? El trabajo del Ministerio Público va por una línea y otro es, digamos, creo yo, la investigación nueva que se ha hecho a partir de estos días, que es la obstrucción o el encubrimiento, ¿no? Ahora, acaba de salir esta información. La fiscal de la Nación dispuso dejar sin efecto la disposición número 1 del 4 de enero del 2022 que suspendía el inicio de actos de investigación preliminar al presidente de la República, Pedro Castillo, hasta la culminación de su mandato presidencial. Asimismo, decidió iniciar actos de investigación preliminar al mandatario por el presunto delito contra la Administración de Justicia, tráfico de influencias. Esta se refiere específicamente al caso de la intervención en la compra de biodiesel a favor de la empresa Heaven Petroleum Operator S.A., que es la empresa de Samir Abu-Dayeh. Es decir, también, o sea, esto es otra investigación. Es decir, y esto tiene que ver, por lo que yo entiendo, y yo no sé si tú llegaste mientras duró es decir, que ahí también hay mucha información donde lo que está puesto sobre la mesa en este momento es que se pagó por eso. Es decir, que no solamente fueron visitas a Palacio, sino que el otorgamiento de esos dos contratos a la empresa de Samir Abu-Dayeh tuvo un precio y alguien lo cobró. Yo haría dos comentarios, Nicolás. El primero, que todos los funcionarios que tengan alguna información, o todos los ciudadanos también, ¿no? O empresarios, pero sobre todo los funcionarios que tengan algún tipo de información que pueda colaborar o contribuir a la investigación, deberían responsablemente otorgarla a la Fiscalía, a la fiscal de la Nación. Y por otro lado, yo creo que el trabajo que realice la fiscal de la Nación y todo su equipo de fiscales va a ser muy importante para la democracia. Y es la gran oportunidad que tiene el Perú, en medio de toda esta crisis, de terminar con una serie, con todo un lastre que venimos cargando de presidentes investigados o condenados. Es la oportunidad que tiene, y de verdad tiene un gran peso la Fiscalía de la Nación. Lo increíble es que en todo este tema anticorrupción, donde en realidad no se está produciendo ningún cambio, las iniciativas de cambio están viniendo no del Ejecutivo ni del Congreso. De la Fiscalía. No, y de Elvia Barrios, porque Elvia Barrios está haciendo una cosa extraordinaria, que son los módulos estos de flagrancia, que ya era hora que funcione. Sí, ¿no? Sí, conversé con ella también. Pero también aprovecho, ya que la mencionas, que la presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, tiene que trabajar también en la misma línea del Ministerio Público. Es decir, con respecto a la así es, de la lucha anticorrupción. Claro, porque lo que ha pedido, bueno, en su momento pidieron no solo Rafael Vela, sino otros fiscales, que se creara un espacio particular en el. Es decir, si somos consecuentes con que la corrupción es una lacra que atraviesa, o sea, es transversal a todo el aparato del Estado peruano y nos está haciendo perder 24.000, 25.000 millones de soles al año, y que ahora que estamos hablando hay algún funcionario cobrando una comisión ilegal y un empresario pagándola, es decir, hay que actuar en consecuencia. Entonces, y ahí ha venido la acción de la Fiscalía, que es extraordinaria. Pero, o sea, el discurso de la fiscal Benavides el día de su instalación es espectacular, porque es un mensaje que nunca se ha dado con esa fuerza y directo a la yugular. Así es. Pero por eso, este es un momento de crisis. Pero eso sí, ahora sí, lo digo como político y creo que corresponde a la clase política hacer el esfuerzo necesario para devolverle la ilusión, pero también la viabilidad al país, la ilusión al pueblo de que es viable este país nuestro. Pero para ello es indispensable que el Poder Judicial, el Ministerio Público y todas las instituciones, o sea, estén del lado del país. Ahora, el tema es el siguiente. Tú
has hecho dos afirmaciones bien gruesas, ¿no? La primera es que tu salida tiene que ver directamente con una serie de decisiones que, entre otras cosas, porque en realidad este equipo especial no se constituye para capturar a esta gente, se constituye para luchar contra la corrupción, y dentro de eso, en este momento está la captura de esta gente. Entonces tú dices, a mí me sacan por esto. Ahora, vamos a ver qué pasa en los próximos días para ver si tu afirmación se confirma con decisiones del gobierno. Pero lo segundo que has dicho es, habiendo estado 2 semanas en el gobierno y visto las cosas desde adentro, tu convicción es que el presidente tiene que estar involucrado en esto. Ahora, eso tendría que ir acompañado de pruebas, ¿no? Que es lo que me imagino te ha requerido la fiscal, porque... Por eso estoy siendo cauto, pero a la vez claro, de que todos los funcionarios que tengan pruebas deberían acercarse y colaborar con la justicia. No esperar que le toquen la puerta. Lo que les viene. Así es. No esperar lo que les viene. O sea, tú estás en condiciones de tener... O sea, tú tienes información sobre que van a pasar cosas en las próximas horas y que no solamente es importante la información que pueda tener el sobrino o Bruno Pacheco o Juan Silva. Que hay otros funcionarios y personas que tienen información. Que están pasando piola. Pero que ya están ubicadas, que ya se sabe quiénes son, que ya se sabe... O sea que más les vale y quedar como caballeros o damas y decir, miren, acá están las pruebas, puedo colaborar con esto, puedo colaborar con el otro. Pero porque lo que les viene, que se les va a caer el techo encima. Así es. O sea, van a abrir la puerta y no es el panadero, sino la fiscalía y el... ¿ah? Por eso. Ahora, en el Congreso de la República la cosa por momentos fue tensa, ¿no? Tenemos el extracto de tu conversación, de tu encuentro con Elvis Vergara, de Acción Popular. ¿Podemos, por favor, ponerlo? Vamos. Muchas gracias, pero antes de hacer la pregunta quería pedirle al señor Cosme González que un poquito menos de emotividad, sé que es muy romántico, pero un poquito menos de emotividad. Para que responda brevemente, señor González. Gracias, presidente, por su intermedio. Y responderle por su intermedio al congresista Vergara que sí, romántico sí, niño no. Bueno, a ver, lo ponemos un poco más... señor presidente, serio, le voy a favor, pedir... señor presidente. Congresista Vergara. Le voy a pedir... Responda... Señor presidente, Le voy a pedir que le diga a este sujeto... A ver, que tenga mantengamos el orden, señores congresistas. Estamos en el Congreso de la República. Correcto, mantengamos el orden, señor Mariano, señor congresista. A ver, responde precisamente, le estoy pidiendo que responda brevemente para no entrar justamente en estos... Bueno, fue por lana y salió trasquilado, ¿no? Lo que pasa, a ver, si bien es cierto, son temas serios los que se trataban en el Congreso, pero tampoco hay que perder el buen humor, ¿no? Entonces, pero, como dirían los chicos, impresentable me quiso trolear, ¿no? O sea, y tampoco, ¿no? O sea, por lo menos calle tengo, ¿no? Este sujeto te dijo, ¿no? No, pero ahora, eso trajo el recuerdo la historia del ministro del Amor y todo. Sí, pero, o sea, por eso digo, no, o sea, si me van a fastidiar por eso, después había otro que decía justamente eso, ¿no? Digo, pues será. Ahora, ¿y cuál es tu balance de eso? Porque te denunciaron, digamos. Yo me acuerdo que hablamos de este tema, ¿no? No, acá estuve inclusive también por otra investigación que tuve y te dije, ¿te acuerdas? Tengo la firme convicción que esto va a pasar y pasó. O sea, cuando a mí me tocaba estar al otro lado, inclusive de manera injusta, yo he estado abierto a los medios, al Poder Judicial, a la Fiscalía. Y hoy por hoy, o sea, yo creo, como hombre de Estado, en que aún con todos los cuestionamientos que puede tener el sistema de justicia, uno, y más aún, cualquier ciudadano, pero sobre todo cuando es político, cuando ejerce la función pública, tiene que ser abierto con el sistema de justicia. Ahora, sobre el tema de la denuncia con la que te ha amenazado Benji Espinosa, el abogado del presidente. Yo creo que él debería abocarse a su trabajo abogadil, ¿no? Él es abogado penalista y no debe fungir de vocero político, ¿no? O sea, no debe traspasar esa línea, ¿no? Entonces, que se mantenga en su línea de abogado y que asesore de la mejor manera al presidente y a todos sus clientes, ¿no? Que seguramente después de este caso van a ser muchos, ¿no? Ahora, ¿tú crees que acá había una secuencia, ¿no es cierto? Uno, que tú cambias a personas clave en el Ministerio del Interior y al presidente no le gusta porque no le preguntas y porque aparentemente eran gente de su confianza, como se acredita con una persona que sale
del ministerio y pasa a Palacio. es. Lo segundo, cuando el presidente te pide lo de Beder Camacho. No. El primero es, inclusive antes de este caso del comandante, es el cambio del jefe de la Dirección de Inteligencia del Ministerio del Interior. Ese es el caso, digamos, para mí que fue inicialmente el punto de quiebre, porque saco a Casanova y pongo a Vallejo Mori, o sea, que con el respeto del señor Casanova, o sea, no hay punto de comparación, ¿no? Porque por la especialidad. Es una leyenda, además. ¿No? Entonces, ese cambio, o sea, a mí ya me dijo bastante, ¿no? O sea, no había forma de... El presidente estaba irritado por ese el cambio. El cuestionamiento del cambio. Entonces, pero pasa una, otra. Ahora, y la propuesta de Beder Camacho, ¿qué era? ¿Era la intención del presidente de que ya que no podía controlarte, tener alguien suyo dentro del Ministerio del Interior? Quizá, ¿no? Pero fue rápidamente, digamos, descartado, ¿no? O sea, no hubo tampoco insistencia. Ahora, y también hubo otro caso, que había inclusive una especie de conflicto con la misma bancada magisterial, porque otro reclamo que me hizo un día antes inclusive, o no recuerdo, pero algunos días antes de mi salida, era la designación de un nuevo director general de Gobierno Interior. Me dio algunas propuestas, igual, y no cumplían con el perfil, es decir, no tenían la calificación necesaria para ser directores generales. Alguien de la bancada me trajo un currículum y obviamente esa persona sí calificaba. Exitosa. Doctor en Derecho, con una experiencia en el Estado, además cero cuestionamientos fiscales, policiales, o sea, no tenía ni siquiera una papeleta de tránsito. Y era un tipo con experiencia en el Estado, con una carrera brillante. Obviamente, entre las 2 o 3 opciones que tenía, opté por ese señor. Hoy es el nuevo director de Gobierno Interior. También se cuestionó esa decisión. Ahora, esa decisión es importante porque esa persona se hace cargo de todos los prefectos y subprefectos a nivel nacional del país, claro. Entonces, no puedes poner a una persona que no tiene la suficiente experiencia, pero también no puedes poner a una persona que no sea confiable. Porque una de las cosas que decían es que Vladimir Cerrón había aprovechado su momento de gloria cuando sus votos eran indispensables para impedir la vacancia, entre otras cosas para llenar de prefectos, subprefectos y gobernadores. Por eso es mi respeto a la bancada. Porque en el poco tiempo, o sea, sí eran mucho, bueno, no todos, pero la mayoría era responsable de que los actos de gestión, aún teniendo un tinte político, porque evidentemente la Dirección de Gobierno Interior tiene un tinte político y eso no se puede negar, cuide o se haga cuidando todos los protocolos administrativos establecidos, ¿no? Tenemos que ir terminando, Mariano, pero en conclusión, primero, tú tienes la convicción de que a ti te sacaron porque si tú permanecías, la captura de Fray Vázquez, de Bruno Pacheco y de Juan Silva era inminente. O por lo menos de uno, ¿no? Iba a ser por rápida. lo menos de uno. Sí. Y en segundo lugar, tú tienes la convicción, por información que no puedes compartir en este momento con nosotros, de que el presidente estaba involucrado en los actos de corrupción que se atribuyen a su entorno. Y que hay más gente que sabe cosas y no la dice. Exitosa. Así que mejor que la diga a tiempo. Lo que me apena de todo esto es lo que decía al comienzo del programa, en la editorial destacado todos los días, ¿no? La que he hecho el día de hoy. No hemos hablado de inseguridad, ¿te das cuenta? Que es de lo que deberíamos estar hablando. Pero si me permites terminar brevemente. Otra gran mentira de Aníbal y sus chistosos. Ni bien llegué, presenté un plan. Tal es así que a los pocos días de llegado se hizo un consejo de ministros solo para discutir para seguridad el plan ciudadana. Sí. Y a ese consejo de ministros no fui solo, fui con uno de mis asesores principales, experto en seguridad ciudadana, y expusimos un plan desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista operativo, de la inteligencia y todo. Mi asesor, Quique Castro Vargas, o sea, no es un improvisado, es un hombre que trabaja casi 20 años el tema. Tal es así que
ha trabajado a la par inclusive con Lucía Dahmer, que también es otra experta en seguridad nacional, y hoy jefe de gabinete del presidente Boric en Chile. O sea, ese ninguneo a mí, hecho hacia mí y hacia mi equipo, para mí también es imperdonable. Yo he tenido gente de primer nivel, no solamente Quique Castro, llevé un equipo de gente experimentada. Ahora, tú eres consciente de la consecuencia que va a tener tu salida, porque hay una demanda de la sociedad y que se expresa de alguna manera también en el mundo empresarial. Porque los empresarios, lo que te dicen los líderes empresariales, le dicen, está bien, ya toda esta discusión de la política que se resuelve, que si el señor es culpable vaya preso, lo vaquen, lo que sea, pero el país no puede seguir parado. Pero con ellos va a seguir parado. Si entra Mariano, era como, carajo, si entró Mariano González, o sea que sí se puede entrar al gobierno a tratar de enderezar las cosas y hacer lo que hay que hacer. En estos 15 días he tenido reuniones, no tienes idea, de trabajo con distintos gremios, con la gente vinculada a la minería. Estaba viendo, por ejemplo, cómo abordar, es más, me ofrecí yo mismo ir a Las Bambas, como lo hice, como te consta, con el tema de Saramurillo cuando fui ministro, o sea, ir y ayudar a solucionar ese problema. He estado trabajando con CAPECO y con la Federación de Trabajadores del Perú y los sindicatos de construcción civil, viendo el problema que afecta. Y mira, era de verdad para mí alentador ver empresarios y sindicalistas juntos. Sí, trabajando por solucionar el problema de la inseguridad en el área de la construcción. O sea, sí se puede, pero para eso tienes que tener un compromiso político decidido y tienes que querer hacer las cosas y querer al país, ¿no? Muchas gracias, Mariano, por estar con nosotros y lamento que me hubiera gustado que la discusión de hoy sea con el ministro del Interior discutiendo lo que se ha empezado a hacer para restablecer la seguridad en el Perú. Y ahí llegará el momento. Muchas gracias, Mariano. Gracias, Nicolás.